La historia del baúl del monje es una leyenda inquietante que proviene del folclore de Europa central. Es una narración enigmática que mezcla lo sobrenatural con la tragedia humana y que se ha transmitido de generación en generación en las regiones de Austria, Suiza y Alemania. En su forma más común, el relato toma lugar en un monasterio remoto, rodeado de bosques densos y montañas sombrías. La historia ha sido retratada en varias formas, desde cuentos orales hasta representaciones literarias y cinematográficas. Había una vez un monasterio solitario, de paredes gruesas y techos altos, situado en lo más profundo de los Alpes. Los monjes que vivían allí eran conocidos por su devoción y su vida austera. Entre ellos se encontraba un joven monje llamado Aelric, quien había llegado al monasterio con un oscuro pasado que intentaba olvidar. Se decía que Aelric había sido un hombre muy diferente antes de su vida religiosa, alguien que había vivido en la oscuridad de la codicia, la avaricia y el vicio. Su alma atormentada lo llevó a unirse al monasterio, buscando redención y paz en los rezos y el trabajo. Pero, a pesar de sus esfuerzos, una sombra seguía acechando su corazón. Una noche, en una vigilia especialmente profunda, Aelric fue llamado por el abad del monasterio para realizar una tarea importante. Se le encomendó que vigilara un baúl antiguo y misterioso que había sido dejado en la iglesia por un visitante desconocido. El abad le advirtió que el baúl contenía un objeto de gran poder, pero que no debía abrirlo bajo ninguna circunstancia. La curiosidad puede destruirte, le dijo. El baúl estaba cubierto con intrincados grabados y parecía tener una energía oscura que lo envolvía. Aelric, sin embargo, no pudo resistir la tentación. Después de varias noches de contemplación, decidió abrirlo, movido por una mezcla de miedo y fascinación. Dentro del baúl encontró un antiguo libro encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en su portada. Al abrirlo, una niebla oscura salió del libro y lo envolvió, dejándolo sin aliento. Aelric comenzó a leer las palabras en el libro, sin saber que cada palabra invocaba una maldición que se había sellado en ese lugar durante siglos. A medida que leía, su alma comenzaba a transformarse. La oscuridad que había perseguido en su vida anterior lo atrapó de nuevo, pero ahora con una fuerza mucho más poderosa. El monasterio se llenó de presencias oscuras y el aire se volvió denso y frío. Los monjes comenzaron a enfermar y a caer en un estado de locura. Las campanas de la iglesia repicaban a todas horas de la noche, aunque nadie las tocaba. Aelric, ahora poseído por la fuerza oscura del baúl, comenzó a perder el control sobre sí mismo. El monasterio se convirtió en un lugar de horror. Los monjes desaparecían sin dejar rastro, y la única pista que quedaba era el baúl, que continuaba allí, esperando a su próxima víctima. Una noche, el abad, preocupado por los extraños sucesos, decidió enfrentarse a la fuerza que había invadido su monasterio. Al ingresar a la iglesia, encontró a Aelric de rodillas frente al baúl, recitando palabras incomprensibles. En ese momento, el abad comprendió que el baúl no era solo un objeto maldito, sino un portal a una dimensión oscura que había sido creado siglos atrás por un monje hereje que había buscado desatar el mal en el mundo. Aelric, al ser tocado por el abad, reveló su verdadero rostro. Ya no era un hombre, sino una entidad que había tomado su forma, una criatura nacida de la desesperación y el arrepentimiento. En ese instante,
el abad comprendió que el baúl no solo había sellado la oscuridad, sino que la había alimentado durante siglos. Con un último esfuerzo, el abad selló el baúl nuevamente, pero no antes de que el mal dentro de él intentara arrastrarlo hacia la oscuridad. A pesar de sus esfuerzos, el abad no pudo evitar que una parte de esa oscuridad quedara atrapada en su propia alma y murió poco después, dejando la leyenda del baúl del monje intacta. Con el tiempo, el monasterio fue abandonado y el baúl quedó olvidado en las ruinas, pero su historia no fue olvidada. Se decía que quien encontrara el baúl podría caer en la misma trampa que a Elric, perdiendo su alma para siempre. Algunos rumores incluso afirmaban que la presencia del mal seguía acechando los alrededores, esperando que un incauto se acercara al lugar. Hoy en día, el baúl del monje sigue siendo un misterio para aquellos que se atreven a investigar las antiguas ruinas. Se rumorea que las personas que han intentado acercarse al monasterio han desaparecido y que el baúl permanece allí, esperando a su próximo custodio. Esta leyenda no solo habla de un objeto maldito, sino también de la lucha interna entre el bien y el mal, el arrepentimiento y la condena. Es una advertencia sobre los peligros de la curiosidad y de no poder escapar de las sombras del pasado, que siempre encuentran la manera de arrastrarnos de vuelta a la oscuridad.